Buenos días, somos el grupo de Juan Camilo García, Laura Peña, Natalia Aranjo y mi persona, Andrés Mauricio López. Y la noticia que escogimos fue emitida el 26 de abril de 2020, que se afirma que invertir en estos momentos no es una mala idea, según analistas, y que las personas en Colombia ya han comprado 19 mil millones de pesos en acciones. Como se conoce, el 2020 ha sido un potente obstáculo económico para la gran mayoría de empresas consideradas no esenciales. Las medidas de confinamiento a nivel global han limitado pues, la capacidad de producción, distribución, venta de muchas compañías consideradas fuertes, generando una crisis económica a nivel global. Grandes compañías, tales como las aerolíneas, están estancadas por limitaciones legales, sin poder generar ventas, y aunque pues obviamente sus gastos variables se reducen, presentan igualmente gastos fijos y obligaciones financieras, poniendo así en perspectiva la viabilidad de estas empresas y su capacidad para generar beneficios actualmente. Consecuentemente, la evaluación del desempeño de la organización por parte de posibles inversores pues es bajo, desplomando así su valor en el mercado. Aquí es cuando los analistas dicen que se presenta una oportunidad. Por un lado, los precios de ciertos activos se encuentran por debajo de su valor potencial y en Colombia las acciones se han desvalorizado 28.3% en lo que va del año. En presencia del pánico, las acciones tienden a caer debido a que por miedo, la gente de manera instintiva, para proteger sus activos, se abstienen de correr riesgos y no invierten. Así que por la poca demanda, los precios de las acciones disminuyen. Pero como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esta frase, que con frecuencia repetían los abuelos, cobra vigencia hoy en medio de la pandemia del COVID-19 que ha golpeado con fuerza a la economía y los mercados del mundo. Para los analistas, este es precisamente uno de los factores que juega a favor de los inversionistas en una coyuntura como la actual, en la que los precios de ciertos activos se encuentran por debajo de su valor potencial, lo cual podría no ser por mucho tiempo. Sin embargo, por otro lado, Como dice mi compañera, los tiempos de crisis son un factor importante al verse, digamos, las bajas en los mercados y podemos ver esto en otras crisis como lo fue la Gran Depresión en Estados Unidos, que cuando pues azotó a este país, muchas personas hasta se estaban suicidando porque perdieron todo su dinero al hacer malas inversiones en bolsa. Sin embargo, hubo otros casos exitosos de personas que aprovecharon el bajón de estos precios para comprar acciones muy baratas que tiempo después eh, pues tomarían fuerza otra vez y pues les dejarían grandes utilidades a los individuos. Los analistas y los expertos dicen que pues para hacer buenas inversiones hay que asesorarse de gente que sabe como ellos mismos, puesto que una persona que no sepa cómo invertir puede derrochar su dinero en acciones que no le van a dar seguridad ni le van a dar un retorno después de esta crisis. Como lo dije, pues las crisis pasadas han brindado grandes oportunidades de inversión. También no existe un tipo de inversión perfecta, sino que depende de la persona, de cuánto dinero quiere invertir, con cuánto dinero cuenta, cuál es el riesgo que quiere asumir para el retorno y todas esas diferentes cosas. Y pues por último que se debe evaluar cuánto riesgo están dispuestos a tomar y pues hacer las inversiones con prudencia para después no derrochar su dinero y posiblemente perderlo. Bueno, por último, la noticia nos da una serie de recomendaciones de tres escenarios diferentes. El primero es que si las personas están buscando una inversión a largo plazo y son tolerantes al riesgo, lo recomendable es adquirir acciones que tengan potencial de crecimiento en el futuro. Pero si al contrario no quiere arriesgar mucho, deben considerar activos refugio, que son aquellos que en estos momentos que hay estrés en el mercado sirven para conservar el valor del dinero, asegurando su fácil liquidez y reduciendo las pérdidas al mínimo. Por otro lado, si lo que se necesita es efectivo, recomienda las cuentas bancarias, el Fondo de Innovación para la Competitividad, certificado de depósito a término o bonos AAA, ya que estos tienen un grado excepcional de solvencia debido a que el emisor puede cumplir con sus compromisos financieros fácilmente, todos estos con un vencimiento de máximo año y medio. Esa es la fuente de donde obtuvimos la noticia. Bueno, para el análisis de indicadores, decidimos analizar el índice de precios al consumidor, IPC,
Este es el indicador financiero encargado de medir la variación en el precio de los bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país, conocido como canasta. Esto con respecto al periodo anterior. Para medir el impacto de las variaciones de estos precios en el aumento del coste de vida, tomando como referencia los productos que se adquieren de manera habitual y que pues, suponen el principal desembolso de las familias en su consumo. Bueno, el IPC sirve para medir, como lo dijo mi compañero, los cambios de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta y con esto los periodos de inflación. También para comparar la economía colombiana con la de otros países y por último para entender cuál es la situación actual del país y poder proyectarla pues a diferentes periodos. Bueno, esta es, digamos, la canasta con la que se evalúa el IPC y ahí se encuentran pues diferentes cosas en las que los colombianos hacen uso de su dinero, tales como son alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, ropa, alojamiento y servicios, digamos, muebles y artículos para el hogar, salud, transporte, información y comunicación, eh, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. Pues respecto a estas categorías es con las que se hace la comparación de los precios de un periodo a otro para poder calcular el IPC. La inflación pues en Colombia se define por el cambio porcentual del IPC y se hace comparando, digamos, los precios de la canasta que vimos anteriormente del mes diciembre de 2019 con el mes diciembre de 2020 y así es como sabremos la inflación que ha ocurrido en el país. En cuanto a la variación de este indicador, podemos ver que en el año 2019, de octubre a noviembre, pues tuvo una tendencia descendente y luego de noviembre de 2019 hasta febrero de 2020 tuvo una tendencia ascendente, llegando a un pico del casi 0,6% y luego para marzo de 2020 bajó al 0, perdón, en febrero de 2020 estuvo casi el 0,7% y en marzo de 2020 pues bajó hasta el 0,57%. Bueno, ¿cómo se calcula? En primer lugar, se debe fijar la canasta, como se mencionó anteriormente. Una vez lista, el DANE registra el precio de los 443 artículos de la canasta. Para esto, visita diferentes canales de distribución en 38 ciudades del país, en donde los colombianos adquieren bienes o servicios. Esto incluye tiendas de barrio, supermercados, plazas de abastos, grandes superficies, establecimientos especializados en la venta de artículos y en la prestación de servicios. Una vez se registran los cambios de precio, si suben o si bajan, para cada artículo en la canasta de bienes y servicios se calcula la variación entre un periodo de tiempo y otro, y se hace utilizando la fórmula de las PEIRES. Hay algo que me gustaría agregar y es que este indicador es muy importante también porque con este se calcula la inflación y con la inflación se calcula y se acomoda siempre el salario mínimo legal vigente cada año. Entonces, dependemos de este indicador para saber cuánto va a ser el salario mínimo anual. Listo, muchas gracias.